Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega más de esta semana en El Vocero con la edición 1202 y con la compañía de Gabriela Gil para comentar las noticias que aparecen en esta edición de ese número que es el número exacto no brindado. 1202 periódicos, 1200. Ediciones. 1200. ¿Cómo estás, Gabriela? Todo muy bien, gracias. Saludos a todos. Tal como lo dijiste, 1202. Después de 27, casi 28 años. Casi 28 años. Sirviendo, comunicando a la comunidad. El 28 en República Dominicana es el número de los locos. Porque el manicomio se encontraba en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Entonces la gente habla, mándalo para el 28. Bueno, y hablando de 28, nosotros estamos en la calle 28, o sea, la oficina del periódico está casi sobre la calle 28. Y entonces nuestra portada habla sobre los accidentes que están ocurriendo precisamente en frente de la oficina del vocero, como para que no tengamos que ir muy lejos a buscar la noticia, como consecuencia de una construcción que está haciendo Eddie Reyes, mejor conocida como la directora, hizo un reportaje bastante interesante sobre estos accidentes. Señores, estamos hablando de que son 2 accidentes al día casi. Exacto. Hubo una semana que fue así. Así es. Constantemente durante toda la semana estamos viendo bastantes cosas que están sucediendo. Las personas con sus carros se están arrebasando, es una cosa increíble. Queda una línea abierta y pasan por esa, como hay solamente una línea abierta para transitar la 28 entre la Inkster y la Kalamazoo. Ellos el tránsito está parado por un lado, en la única línea abierta, pero queda la línea de la derecha, que está cerrada al llegar a la Kalamazoo, pero está abierta antes de llegar ahí. Entonces, la gente transita por esa línea sin ningún cuidado, señor. Si hay un tráfico pesado, como se dice, es un traffic jam, tú no puedes ir a velocidad en el medio de un traffic jam, porque tú no sabes en qué momento alguien quiera desviarse y doble y se te mete en el medio. Entonces, todos los accidentes que han pasado ahí han sido así. Estamos hablando de que en un día, fueron como 3 días consecutivos que vimos 2 accidentes diarios. Correcto. ¿Ya? Entonces, por suerte, desde ayer, desde antes de ayer, no hemos visto más accidentes. Pero antes de ayer ocurrió otro, que lo ha cubierto majestuosamente nuestra directora. Así es. Entonces, el que aparece en portada es el accidente que ocurrió en la calle 44 el sábado. Fue un accidente bastante fuerte. Nuestro reportero y editor deportivo Wilson Vargas se encontraba precisamente detrás del auto que chocaron, o sea, que le pudo haber tocado a él. Afortunadamente no fue así. Y entonces, por eso decimos en la portada que la velocidad y las construcciones están trayendo problemas. Una persona, un conductor de un auto Pontiac, iban unas 4 personas en el auto, 2 en los asientos de adelante y una señora en el asiento de atrás y un bebé de 8 meses que estaba en su sillita. Entonces, ellos iban por la 44 en dirección este. Cuando intentaron doblar en dirección norte en la avenida Division, un auto que venía en dirección oeste, era un Lexus, venía a alta velocidad y chocó contra otro auto. Fue tan fuerte que le dio que lo volcó. Entonces, la foto que se ve ahí, la gente está, que es la foto de primera plana que nuestra directora va a poner ahí. En esta foto, ahí se ve la gente cuando el público salió a enderezar el vehículo porque la gente estaba adentro todavía y estaba el bebé todavía. El bebé está grave, está grave todavía. En el hospital, tristemente. Hay que tener cuidado, señores, porque una de las cosas que más causa accidentes ahora mismo son los teléfonos celulares. No sabemos exactamente los detalles de por qué esta mujer iba a esta velocidad, pero de que iba a velocidad
era un hecho. De si estaba entretenida con el teléfono, no lo dudamos. Porque ya hemos visto en los freeways, en el highway la gente, en la highway, con un teléfono celular, señores. Y eso es muy peligroso. Ahora mismo, según las estadísticas de la Administración de Transporte a nivel federal, la distracción con celulares es la causa número 1 de los accidentes en Estados Unidos. La distracción con el radio, con el celular y ese tipo de cosas. Ha habido estados que han estado trabajando con esas leyes. Estoy segura Muchos tarde que estados temprano las aseguranzas van a hacer algo al respecto también. Pero aquí todavía los legisladores, ellos se están ocupando de otra cosa. Por ejemplo. Ocupándose de que no se haga cuarentena. Recuerden que los legisladores estaban en eso. Las armas no se prohíban. Exacto, liberalizándole el uso de las armas, ese tipo de cosas. Porque nuestros legisladores en Lansing parece que llegaron tarde cuando estaban repartiendo cerebro. No les tocó mucho a ellos. ¿Qué más tenemos, Gabriela Gil? Como cada semana tenemos por ahí nuestras policíacas también, pero háblanos un poquito de tu editorial de esta semana, Andrés. Sí, estamos hablando del editorial. El título editorial es La pandemia y las contradicciones del capitalismo. Bueno, resulta y viene a ser que la pandemia ha dejado en claro muchas cosas. Primero ha dejado en claro las diferencias sociales y las diferencias raciales incluso. Y una de ellas también es la contradicción del mismo sistema capitalista que nosotros vivimos, sistema democrático capitalista, porque en el editorial hablamos del asunto de cuánto una persona necesita realmente para vivir. Una pareja necesita por lo menos $875 semanales netos. Es decir, que para poder recibir esa cantidad tiene que tener unos $1,000 semanales menos los impuestos para poder pagar la casa, pagar los biles y todo de manera muy modesta. No estamos hablando, eso no incluye un viaje a Europa, no incluye nada de eso. Eso es solamente para vivir modestamente. Sin embargo, el salario mínimo en los Estados Unidos es de $11 la hora. O sea que una persona que recibe el salario mínimo está recibiendo $440 semanales. En menos los impuestos, estamos hablando que están recibiendo 300 y algo de dólares. Si la pareja, los dos trabajan y los dos ganan el sueldo mínimo, no van a llegar todavía a la cantidad que necesitan para sobrevivir. Y si tienen la suerte de ganar un poquito más del salario mínimo, estarían al ras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene el coronavirus, entonces resulta que el gobierno dice, bueno, hay que ayudar a la gente porque la gente no está trabajando por la cuarentena. Y entonces ahí viene el asunto de los subsidios de desempleo. Entonces, el subsidio de desempleo, cuando se hacen los cálculos de lo que una persona necesita para vivir, entonces se dan cuenta que sí es la cantidad que hay. Entonces, cuando el gobierno le está dando a las personas $600 semanales, aparte de lo que esa persona va a recibir en su empresa por el desempleo, está calculando que la persona está recibiendo la cantidad correcta. Y es correcto. Pero ¿qué sucede? La gente cuando recibe la cantidad correcta dice, bueno, pero esto es mejor que trabajar. Claro. Claro, porque estoy trabajando, gastando gasolina, estoy esforzando, quizás pagando daycare por los niños. Y entonces, no recibo con qué sostenerme. Entonces, prefiero recibir lo que el gobierno me da. Entonces, no es que la gente sea vago ni nada de eso, que la quieran trabajar, es que realmente es una contradicción. Eso demuestra realmente que el salario mínimo en los Estados Unidos no es lo suficiente para cubrir las necesidades de las personas. Y eso lo ha evidenciado la pandemia. La incongruencia. La incongruencia de nuestro sistema. Entonces, ahí hay que darle la razón a Barack Obama cuando decía que el salario mínimo debe establecerse en $15 la hora. Y hay que darle la razón también a Bernie Sanders cuando dice que el salario mínimo debe ser al mínimo 16 para compensar el costo de la vida. ¿Será que va a ser algo que suceda pronto si nuevamente bueno, según los que vieron el debate, que esa parte no la comentamos, pues, por cierto, el debate fue una
una pelea de gallinas de patio. Todo un circo. Todo un circo. Se dan cuenta que ninguno de los dos candidatos ofrece nada. Pero por lo menos, con el caso de Joe Biden, no ofrece ni nada bueno ni nada malo. En el caso de Donald Trump, ofrece todo malo. Por eso es que por lo menos Joe Biden es algo mejor. Pero lo ideal hubiera sido, a mi entender, hubiera sido Bernie Sanders, porque tenía propuestas muy buenas. La propuesta de aumentar el salario mínimo, la propuesta de pagar la deuda de los estudiantes, de hacer completamente los estudios secundarios de los colleges gratis. La de salud, que era la más importante. Exacto, fue una de las primeras preguntas que tuvieron en el debate también. Que ninguno de los dos supo decir. Exactamente, no hubo nada concreto. Por cierto, tu presidente tiene coronavirus. ¿Qué piensas de ello? Estamos lamentándolo, porque él decía que era el virus chino. Ahora le dio el virus chino. Bueno. Y la primera para dama que se también. acuerde ¿cómo es? De Ping, el presidente chino, Jinping. Yep. Así es, todo lo que se va a venir detrás después del debate. Se dice que hubo por ahí varias personas obviamente alrededor y ahora en campaña que se ha estado presentando, están preocupados. Bueno, a los seguidores de Trump que le daban su abrazo ahí. Algo muy criticado por su partido en estar promoviendo usar la mascarilla y ellos no lo hacen. Oh, sí. Háblanos de inmigración. ¿Qué tenemos de buenas noticias esta semana en lo que nos escribió el abogado Richard? Dice el abogado Kessler que tenemos buenas noticias dentro de las malas noticias. Las malas noticias la escribió el abogado Kessler la semana pasada sobre el asunto de los aumentos que el gobierno hizo a las cuotas de inmigración, a lo que cuesta hacer la residencia, lo que cuesta pagar la ciudadanía, lo que cuesta pagar todas esas cosas. Lamentablemente era un aumento horrible. Estamos hablando de que aumentó en un 80% el costo de hacerse ciudadano. Entonces, afortunadamente, y lo que lo explica Richard en este momento, es que un juez federal detuvo esos aumentos. Después de haber sido aprobado, lo detuvo. Los jueces federales tienen la potestad de detener cualquier actividad del Poder Ejecutivo si la consideran inapropiada. Entonces, pero eso no quiere decir que otro juez federal al que se le someta el caso diga, no, el presidente tiene razón y tumbe la posición del juez que la detuvo. Por lo cual, el abogado Kessler dice, y con toda razón, que no pierdan tiempo. Si usted necesita hacer su ciudadanía, hágalo ahora antes de que suba, porque estamos hablando de una alza de 80%, estamos hablando de 600 y pico de dólares a 1.800 y pico de dólares. Ridículo. Entonces, él tiene que hacer sus trámites ahora, porque en unos meses, no muy tardado, eso va a volver, lo van a subir. Además de que el presidente también está haciendo una serie de maldades, por no decir. Entre ellas está que redujo al mínimo la cuota que tiene Estados Unidos para recibir refugiados. Además de que está poniendo muchas trabas también con los trámites. Es otra cosa interesante. Cuando usted haga vaya a hacer su ciudadanía, yo le aconsejo que vaya donde un abogado. Y donde un abogado bueno. Porque resulta que como el plan de esta administración es no dejar entrar gente que no sea ni rubio ni de ojos azules en Estados Unidos. Y si usted no tiene ni rubio ni ojos azules, ni habla inglés, está mal. Entonces, están poniendo todas las trabas posibles. Y si usted se equivoca en una tontería al llenar la aplicación, con eso es suficiente para ellos rechazarla. Y cuando te la rechazan, tienes que esperar muchísimos años para poder aplicar de nuevo. Y probablemente si te rechazan y vives aquí, te salga una orden de deportación. Entonces, yo aconsejo que todos los trámites legales que se vayan a hacer para inmigración, que lo hagan con abogados. Y asegúrense de que los documentos estén bien hechos, porque si no, se los van a devolver. Esas son de las técnicas que está utilizando la actual administración para no dejar entrar inmigrantes a Estados Unidos. Que esperamos que no se vayan,
tengan que irse muchos inmigrantes, sino que el que tenga que irse sea él. Esperemos, estamos listos. Yep. Así es. Háblanos un poquito las notas históricas, algo muy interesante que yo recuerdo. Mamá hablaba Yo de creo que ello. tú nos puedes hablar mejor a nosotros. No sé muchos detalles, nunca fui tanto de historia. Me gustaba escuchar, pero no. Todos sabemos ya la matanza de Tlatelolco, algo sucedido en la Ciudad de México. Correcto. Que en aquellos tiempos el presidente era Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Ajá. Cuéntanos un poquito más Bueno, de todo lo que se dio esta tragedia. en ese año, en el 1968, se iba a celebrar en México las Olimpiadas Mundiales. Es decir, después de mucha disputa, México había logrado conseguir ser la sede de las Olimpiadas Mundiales. Un acontecimiento mundial que iba a poner a México y a cualquier país que lo celebre, lo pone en buena posición. Entonces, resulta que en esos días había muchas protestas estudiantiles. Por las protestas realmente lo que exigían era menos represión del gobierno, porque el gobierno estaba reprimiendo mucho a los sindicatos, ese tipo de organizaciones. Sin embargo, ellos tenían organizado una marcha, la marcha no se dio porque el gobierno negoció con ellos para que no hicieran la marcha, para que no se empañara la celebración de los Juegos Olímpicos. Pero los estudiantes acordaron incluso con el gobierno que en vez de la marcha iban a hacer una concentración. Y entonces hicieron una concentración en la plaza de Tlatelolco, que se llama también la Plaza de las Tres Estaciones, algo así, ¿no? Correcto. Entonces, de un momento a otro, cuando los estudiantes estaban ahí, primero fueron rodeados por el ejército, por vehículos de combate del ejército. Entonces, los estudiantes pensaron, bueno, son cosas que hace el gobierno para intimidar, ese tipo de cosas. Pero no, de un momento a otro comenzaron a disparar. Y se calcula, hay quienes calculan que hubo unos 300 muertos en la matanza de Tlatelolco. Hay personas que dicen que fueron más. Mucho más, desaparecieron. Ya. Porque la multitud se calculaba en unas 10.000 a 15.000 personas que estaban, estudiantes la mayoría, estaban en la plaza. Y luego se descubrió que fue el mismo presidente Díaz Ordaz quien dio la orden de que eso se hiciera. Oye, qué terrible que un presidente haga ese tipo de cosas. Y sigue sucediendo. Sabemos que recientemente en México también se ha destapado por allí un poco más de lo que sucedió con los estudiantes que desaparecieron, los 43 Exactamente. Yo pienso que México necesita un cambio radical en cuanto a la política, en cuanto a la cultura política, en cuanto a la ética, porque están pasando cosas horribles y eso es consecuencia de... Yo siempre he creído en la educación. Yo creo que el problema está en que no ha habido un trabajo eficiente en cuanto a educar a las nuevas generaciones sobre lo que es ético, lo que es inmoral, lo que es moral, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y entonces eso ha traído como consecuencia que en México pasen cosas horribles. También como consecuencia también de los ladrones, porque no se pueden contar, esas son inventadas, porque los políticos no son más que ladrones con corbata. Entonces han hecho que en México tenga una diferencia social demasiado grande. Hay gente con demasiado dinero y gente demasiado pobre. Entonces, pues, ¿qué trae eso? Delincuencia. Porque la única salida que tiene la pobreza es la delincuencia. Es decir, el narcotráfico es la única escalera de ascenso que puede encontrar la gente pobre para llegar a una posición decente. Correcto. Entonces, por eso el narcotráfico se convirtió en México prácticamente en una acción legal. Aquí tenemos algunas opiniones que no quiero que se nos pasen. Aquí tenemos Carla Barbieri, dice: sigo creyendo firmemente que el COVID-19 fue creado para deshacerse de una parte de la población mundial. La pandemia solo vino a sacar lo mejor o lo peor de un ser humano. Yo estoy de acuerdo con ella en cuanto a lo último, de que sacó lo peor, porque sacó a Donald Trump. Yo comparto la opinión por ahí. Parece que quizás en 10 años vamos a saber un poquito más cómo comenzó esto. Sí. Sí, sabemos que hay mucho detrás. Yep. Así es, Andrés. Ese es mi país, tristemente. Sí. Al parecer es una estrategia a veces el Horrible. no tener un país desierto. Ya, exacto.
La matanza del Tlatelolco ocurrió el 2 de octubre de 1968. Precisamente en esta edición se cumple el aniversario de esa masacre, que no debía volver a ocurrir jamás. Y déjame decirte que es penoso que eso haya ocurrido bajo un gobierno del PRI, el PRI, que se supone que era el Partido Revolucionario del Pueblo, ese tipo de cosas. ¿Cuántos años estuvo gobernando? Exacto, ¿Recuerda eso? 79 años, porque duró el PRI en el poder. Una cosa Entonces, ridícula. Cuando tú mencionas 300 estudiantes que desaparecieron o asesinaron, yo lo dudo. Por ahí hay una película recopilando esta historia, Rojo Amanecer, le recuerdo muy bien, donde ellos narran que incluso no solamente asesinaron a gran parte de los estudiantes que estaban presentes, los estaban buscando los que se estaban escondidos dentro de los edificios. Increíble. Imagínate. Increíble. Todo lo que aún no se sabe quizás de esto. El responsable físico de la matanza fue juzgado hace unos 10 años después, pero lo dejaron en libertad después. Cumplió porque supuestamente estaba enfermo. ¿Qué te parece? El resto Bien el gobierno, es raro. Tristemente, mi país, México. ¿Qué más tenemos en esta edición? Tenemos muchas cosas más. Tenemos deportes. Cada semana. Ahí está activo nuestro periodista Wilson Vargas, ¿ya? Como cada temporada siempre está ahí. Y la receta, directora, ¿qué pusieron en la receta? ¿Qué país le tocó el plato? Francia. Una receta, con ver la fotografía es algo que esa tenemos receta que la hacer. hiciste tú. Papas gratinadas. Si es originario de Francia, yo sé que si usted la ve, no se ve complicada. Siempre estamos buscando algo diferente y que no sea complicado de hacerlo en casa, sobre todo en estos tiempos con este clima. Me antoja más cocinar. Se preparen para el frío ahora. Bueno, señores, ya no tenemos tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Busque su edición del Vocero Hispano en su tienda querida o preferida o favorita. Si no lo encuentra, por favor, mándenos un mensaje o algo, porque realmente, creo que lo conté en otra edición, cuando me fui a cortar el pelo en estos días, hay un Tetina, es donde siempre voy. Hay un solo rack de nosotros, y entonces de periódicos, y entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente con que ninguna otra publicación ponga sus periódicos también en la parte de abajo, que nosotros realmente no lo ocupamos. Pero esto, el famoso desinformador había puesto los periódicos de ellos abajo de nosotros y encima de los periódicos de nosotros, y eso lo hacen en casi todas partes, para tapar los periódicos, porque hay gente que cree que esa es la forma de hacer negocio y de hacer. Yo creo que hay forma más decente de actuar. Si usted no encuentra el periódico en un sitio o ve en un rack del vocero que no está el vocero, busque lo que está abajo, porque es que lo están tapando. Pero como quiera está ahí y mucha gente ya sabe eso y lo busca y lo saca. Si no lo encuentra en un lugar, déjenos saber para nosotros tomar la medida del lugar y hacer que se ponga más periódicos para que usted. Si no lo encuentra, entonces está la website. Así es. www.elvocerous.com. Que lo voy a poner, la puso la directora ella. En las otras plataformas como Facebook, YouTube también puede encontrarlo. Exactamente. Entonces, también está la website, está Facebook también. Facebook. Y también si no, pueden llamar a la directora aquí, que ella le llama por teléfono. Ella le lee las noticias. Sucede. Pues ya lo saben, nos vemos la próxima semana, en esta semana en El Vocero, con Gabriela Gil y un servidor. Hasta la próxima.